Así que bien, bueno, hoy vamos a terminar con el tema de corriente alterna, que lo arrancamos la clase pasada. O sea, estamos viendo de forma bastante intensa en dos clases, y esperemos poder llegar a ver todo lo que nos queda de ese tema, que es lo mismo que se suele dar siempre en forma presencial, así que no es que estamos escuchando nada. Y la última clase vamos a ver un tema que no entra en el parcial, atendiendo a esta pregunta de Matías. Claro, hoy es la última clase de temas que entran en el parcial. La última clase doy la introducción a las ecuaciones de Maxwell completas, y charlamos sobre la obtención de las ondas electromagnéticas de esas ecuaciones, y es un cierre general de todos los temas de la materia, pero ese tema justo no hay ejercicios. Pero bien, nada, es el cierre y el comienzo que luego verán en Física Teórica 1. Bueno, veníamos hablando del tema de corriente alterna, como dije, y habíamos llegado a presentarlo, hablamos de la impedancia, y cómo cuando uno trabajaba con números complejos y expresaba las tensiones y las corrientes o las cargas en los capacitores como exponenciales complejas, o sea, la parte real de esas exponenciales complejas, porque todas esas cantidades son variables reales medibles. Y bueno, vimos que entonces se obtenía para las amplitudes complejas, así se llaman, sería lo que después aún al multiplicar por el exponencial dependiente del tiempo y tomar la parte real, obtiene la tensión real. Entre esas amplitudes complejas había relaciones. La ley de Ohm general se puede escribir entonces como la F compleja epsilon igual a la impedancia por la corriente. Las impedancias vimos de tres tipos. En el caso de una resistencia, la impedancia es la resistencia directamente. En el caso de una inductancia, la impedancia es el número complejo J omega por L. Y en el caso de un capacitor, 1 sobre J omega C, o menos 1 sobre J, J dividido omega C. Está escrito aquí. Estas impedancias, según el tipo que sean, introducen un desfasaje también, es decir, una diferencia en el tiempo de la respuesta de un circuito ante un forzado dado por una FEM. Entonces, según el desfasaje introducido por esta impedancia, el desfasaje que se va a observar en la corriente. El desfasaje entendiendo por una diferencia en el tiempo de dos funciones sinusoidales o cosenoidales. Las amplitudes, el valor absoluto de las funciones también está controlado por esta impedancia. Bueno, y hoy justamente vamos a analizar algunas cosas que tienen que ver con eso de la amplitud, más que nada, no tanto con el desfasaje, sino con las amplitudes y temas, aplicaciones de estas leyes en corriente alterna. Bien, bueno, antes de eso vamos a definir una cosa práctica que se utiliza, que se llama el valor eficaz de una tensión compleja. En general, el valor eficaz es algo que se puede definir para cualquier cantidad periódica, es decir, periódica en este caso en el tiempo, como esta FEM, epsilon de t igual a epsilon 0, su amplitud por un coseno de omega t, donde omega es la frecuencia. Esta es una función que se repite periódicamente en el tiempo, cada vez que su argumento cambia en 2pi, o sea que cada vez que el tiempo salta en un 2pi sobre omega. Lo mismo podríamos considerar una corriente, también es una función periódica en este tipo de circuitos, y supongamos que calculemos el valor medio en el tiempo de esta función,
oscilante sobre un periodo de la oscilación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, integro la función en el tiempo entre un instante que puedo llamar 0 y un periodo corrido, que es 2 pi sobre omega, como dividido el periodo, o sea, equivalentemente multiplicado por omega sobre 2 pi. Este sería el valor medio, lo indicamos con estos brackets, que en esta materia los reservamos para estas cantidades medias, después en otras materias como cuántica, lo van a ver en otro sentido. Bueno, la integral de esto es fácil de hacer, es el seno dividido omega, que aparece acá dentro del argumento del tiempo, evaluado entre 2 pi sobre omega y 0, y es fácil darse cuenta que cuando uno evalúa entre esos dos extremos, en ambos da 0, el seno, porque queda en un caso el seno de 2 pi y en otro el seno de 0, o sea que esto da 0. Lo cual era conocido ya, o seguramente lo sabían, el valor medio de un periodo de una función oscilante de este tipo, que cosenoidal o senoidal, es lo mismo, es 0. Entonces esto como, digamos, valor típico de la oscilación o de la amplitud de la oscilación no sirve porque está 0. Entonces una cosa que se define es el valor eficaz. El valor eficaz es tomar la diferencia en un instante de tiempo entre la función y su promedio, y en cada instante de tiempo hacer la diferencia entre esas dos cantidades elevada al cuadrado. O sea, esto me asegura que va a dar algo positivo, porque cuando lo elevo al cuadrado es algo positivo, y después tomar el promedio de eso y sacarle la raíz, ¿sí? Para obtener algo que tenga las mismas unidades de la tensión variable en el tiempo que tenía. A eso entonces se lo llama el valor eficaz de la FEM, y para esta función particular, para esta cosenoidal, uno hace la cuenta, bueno, el valor medio de lo que hicimos antes, a 0, o sea que esto no está, o sea que en este caso el valor eficaz coincide con el valor R, lo que se llama RMS, raíz cuadrada, la raíz cuadrática media, o mean square, ahí viene el nombre RMS, en inglés. Entonces, si uno hace eso, en este caso queda el coseno cuadrado, integrado de nuevo en un periodo, y después tomar raíz. Bueno, resulta que la integral esta también se puede hacer, es fácil, y luego de hacerla y evaluarla entre los dos extremos, lo que queda es este resultado, que da epsilon 0 dividido a la raíz de 2. O sea, una cosa proporcional a la amplitud real de la tensión. Bien, este valor eficaz es el que en realidad cuando uno habla de los 220 volts, en el voltaje que tenemos en nuestras casas, en los enchufes, que está alimentado por una corriente, por una tensión alterna, bueno, ese voltaje de 220 corresponde al valor eficaz. Es decir, que toda esta cantidad es el valor eficaz, es 220, el pico de tensión, que es cuando esta función es máxima, la tensión es máxima, se obtiene, bueno, entonces multiplicando raíz de 2 por ese valor eficaz, que eso me da más o menos 311 volts. Bueno, nada, esta es una medida un poco de la dispersión del voltaje, porque eso es lo que mide el valor eficaz, que es algo que uno puede definir para cualquier función en el tiempo, y de hecho hay a veces tensiones variables en el tiempo que no son necesariamente cosenoidales, puede haber algo como, que se conoce como una onda cuadrada, o una onda triangular, en donde la tensión va variando. Me olvidé de poner esto. Bien, bueno, eso entonces queda ahí, es una definición que caracteriza, como dije, las variaciones en el tiempo de la tensión, en este caso. Uno lo puede hacer también para la corriente, definir la corriente eficaz, o el valor eficaz de la corriente, mejor dicho, también se hace. Bueno, lo siguiente que vamos a prestar atención ahora es la potencia en circuitos de corriente alterna.
La potencia que habíamos visto que en un circuito alimentado por una fuente, la fuente entregaba energía a una tasa dada por el producto de la corriente generada por esa fuente por el valor de la fuente, epsilon. Bueno, en este caso entonces, como las cosas varían en el tiempo, definimos una potencia instantánea, así definida entonces por el producto de la corriente instantánea por el valor de la tensión instantánea. Sí, en toda esta parte, lo que dije antes y en esto que estoy contando ahora, estoy usando funciones reales, no estoy yendo a los números, a la variable compleja. Vamos a volver igual después ahí, pero para definir estas cosas usamos los valores reales y medibles. Bien, bueno, supongamos entonces que uno tiene una FEM, como la que dijimos antes, que sea un coseno, una función oscilante en el tiempo, con una cierta amplitud de epsilon 0. La corriente en respuesta a esa FEM en algún tipo de circuito, supongamos que sea la amplitud de la corriente que llamamos I0, por la misma función cosenoidal oscilante con la misma frecuencia, pero con un cierto desfasaje. Y sabemos que este desfasaje aparece cuando uno en un circuito pone alguna componente como una inductancia o un capacitor que introduce el desfasaje. En el caso de que sea únicamente una resistencia, ahí el desfasaje vale 0, o sea, phi vale 0, pero contemplemos el caso genérico de que pueda haber tal desfasaje. Bien, entonces al hacer el producto de estas dos funciones variables en el tiempo, lo que me queda es este producto de cosenos, que utilizando una identidad conocida de trigonometría, que el coseno de alfa o el coseno de beta es la semisuma de el coseno de la suma más el coseno de la resta de los argumentos. Aplicando eso a alfa igual a omega t y beta igual a omega t menos phi, lo que me queda es, al sumar los dos argumentos, me quedan 2 omega t menos phi, y al restarlos, se va el omega t, me queda coseno de phi. Por este factor, epsilon 0 y 0 sobre 2. Bien, entonces, ¿qué pasa si ahora yo le tomo el valor medio a la potencia, o sea, calculo el promedio de esto? Bueno, hagamos la cuenta, si tomar el promedio de esto, lo que uno ve es que queda el promedio en el tiempo del coseno de 2 omega t menos phi. Durante un periodo, esta función oscila 2 veces, o sea, repite sus valores 2 veces, porque la frecuencia es 2 omega, durante un periodo, digamos, de oscilación, durante un periodo 2 pi sobre omega, si queremos, digámoslo de esa forma. Pero bueno, pasa lo mismo que con el caso anterior del coseno solo, este también, al promediarlo, me va a dar 0. O sea que esta parte, al promediar, al tomar estos brackets, se va a 0. Me queda solamente el valor medio de esto, que como esto no depende del tiempo, lo saco afuera de la integral, el valor medio de esto me da directamente este coseno de phi. O sea que el valor medio de la potencia no es 0, depende del desfasaje, y es el producto de las dos amplitudes dividido 2 por el coseno de ese desfasaje, de ese desfase phi entre tensión y corriente. ¿Sí? Eso es el phi. Fíjense que si no hay desfasaje, el phi vale 0, y esto tampoco vale, queda el coseno de 0, que es 1, es no nulo. O sea, en general esto es no nulo. El valor este medio se puede entonces separar entre epsilon 0 dividido raíz de 2 y 0 raíz de 2, o sea, haciendo el truco de escribir 2 como raíz de 2 por raíz de 2, y así uno identifica en cada uno de estos factores lo que definimos antes como el valor eficaz de la tensión, que lo teníamos definido acá, era justamente epsilon 0 sobre raíz de 2, lo mismo pasaría con la corriente. Y entonces esta expresión de la potencia se puede escribir como el valor eficaz por la corriente eficaz, o por el valor eficaz de la tensión, por el valor eficaz de la corriente, por el coseno de desfasaje entre ambos. Bueno, con eso entonces me alcanza para caracterizar la potencia que se inyecta en un circuito cuando hay una FEM variable. No necesito definir ninguna cantidad cuadrática para esto. Esto ya es una cantidad cuadrática, pues el producto de dos funciones. O sea que ya es una cosa de orden 2.
Bien, supongamos entonces que estamos en un tramo de algún circuito y utilizamos lo que aprendimos en la ley de Ohm para la tensión y la corriente compleja, entonces, en el cual decimos que la tensión compleja en ese tramo del circuito, llamamos la epsilon, es la impedancia por la corriente. Si tomo valor absoluto de los dos lados de esta ecuación, de ambos miembros, el valor absoluto de epsilon es epsilon 0, el valor absoluto de z por i es el valor absoluto de z por el valor absoluto de i, que es i0, ¿sí? Como sucede cuando uno multiplica dos números complejos, su valor absoluto es el producto de los dos valores absolutos. Y eso me permite entonces, si yo divido acá por raíz de 2, para el caso de tensiones cosenoidales, como las que estamos considerando aquí, me queda que el valor eficaz de la tensión está relacionado con el valor eficaz de la corriente a través de este módulo de Z de la impedancia. Bueno, por otro lado, habíamos dicho que la impedancia en general se puede separar en su parte real y su parte imaginaria. La parte imaginaria es lo que habíamos llamado la reactancia, lo definimos la clase pasada. Y además, esto lo vamos a usar después, que lo podemos separar en esto, pero además, como cualquier número complejo, la impedancia es igual a su módulo por la exponencial de su fase. ¿Sí? Representando a un número complejo en el plano complejo, con el eje X indicando los reales y el eje Y indicando los imaginarios. Esto lo que me decía es que el número complejo Z es un punto cuya distancia al origen está por el módulo, y el ángulo que forma respecto al eje de los reales está dado por este pasaje. Bueno, acá entonces es fácil ver que el coseno, si este es un número complejo, este número complejo se puede escribir como z por a la j phi, y usando que a la j phi es coseno de phi más j seno de phi, la parte real, igualando parte real y parte imaginaria en esta identidad que tengo acá, lo que me queda es que, si me fijo en la parte real, R va a ser igual a módulo de z por el coseno de phi, o sea que el coseno de phi es R dividido módulo de z. Bueno, ¿para qué hice todo eso? Entonces, porque vuelvo ahora a la expresión que tenía en la página anterior, en donde el valor medio de la potencia, que es el producto de, de los valores eficaces por el coseno de phi, ahora lo puedo escribir de esta forma. Digo, esta es la expresión que tenía antes, el valor eficaz de la tensión, uso la ley de Ohm, lo escribo como un módulo de la impedancia por el valor eficaz de la corriente, y el coseno de phi lo escribo como el valor, la parte real de la impedancia dividido el módulo de la impedancia total. Escribo eso y se me cancelan acá los dos módulos de Z, y como tenía otra valor eficaz de la corriente acá, con el que viene de esta identidad, me queda que es el valor eficaz de la corriente al cuadrado. O sea que el valor medio de la potencia también se puede escribir como el valor eficaz de la corriente al cuadrado por R, la parte real de la impedancia, que en general va a coincidir con la resistencia, por eso se usa la letra R. Es decir, que obtenemos para el valor medio de la potencia una ley análoga a la ley de Joule que habíamos visto en circuitos de corriente continua, o sea, de corriente constante y tensión constante, donde, si se acuerdan, en presencia de una resistencia, la potencia disipada por esa resistencia era la corriente al cuadrado por la resistencia. Bien, bueno, acá pasa, se obtiene un resultado análogo para el valor medio de la potencia. ¿Sí? O sea, la potencia es una cantidad variable en el tiempo ahora, pero su valor medio tiene un valor no nulo y tiene que ver con una característica de la corriente que es su valor eficaz, que es una cantidad real, que definimos recién, ¿no? Y entonces, nada, esto es útil porque nos da una idea, entonces nos mide, nos cuantifica cuánta potencia se disipa en promedio en presencia de una resistencia de un circuito de corriente alterna. Que esto sea un valor medio, bueno, uno tiene que entonces entender que en algunos instantes se disipa más potencia que en otros, en un circuito de corriente alterna, pero en promedio lo que se disipa es esta cantidad y es algo no nulo.
cuando hablamos, por ejemplo, de las, una lamparita que tenga, no sé, 60 watts, lo que se está cuantificando ahí es el valor medio de la potencia que necesita una lamparita durante, cuando está encendida y alimentada por una tensión variable. Bien. Bueno, armados con estas dos, bueno, con estas definiciones que acabamos de ver, tanto para la potencia media como para el valor eficaz, vamos a ver una aplicación de estas cuestiones en el tema de que sería la resonancia en un circuito RLCC. El tema de resonancia es el tema presente en varias... ¿Hola? Sí. Ah, pensé que no se había escuchado. Una pregunta sobre lo anterior, porque no entendí. Sí. ¿Puede volver para acá? Sí. Eso, porque el coseno ahí no es un desfase de la z, pero en la cosa anterior, el coseno no era como un desfase de la corriente. No, hay algo que no estoy entendiendo. Sí, son la misma cosa, porque el desfase de la corriente viene de la presencia de la Z. Esto lo habíamos visto la clase anterior, estaba acá. ¿No? Por ejemplo, la ley de Ohm para una impedancia es que la tensión es la impedancia por la corriente. Entonces de ahí despejo que la corriente es la tensión sobre la impedancia. Si la tensión tiene una fase phi sub epsilon, en el caso que estábamos viendo recién era 0, la impedancia ZL introduce un desfase pi sobre 2. Es la impedancia la que introduce ese desfase y que me da que entonces el desfase entre tensión y corriente sea pi sobre 2. O sea que este phi sub i, que es el desfase entre corriente y tensión, es pi sobre 2, ¿no? Porque si este vale 0, por ejemplo, me queda que el desfasaje es menos pi sobre 2. Sí. O sea, son la misma cosa, ¿no? El phi S sale de el argumento que tiene la impedancia. Y Sí, eso creo que entendí. físicamente lo que significa es que hay algún tipo de elementos, como las inductancias y los capacitores, que retrasan la respuesta del elemento. O sea, que tarda un tiempo en generarse esa FEM Claro, inducida y ese desfase, y ese tiempo claro, que lleva incluso un desfase. Sí. es el desfase entonces de la corriente respecto a la z, que es lo mismo que el desfase entre la z y, o sea, es un desfase entre las dos cosas, ¿no? De una respecto a la otra. No, lo tenés que leer como el desfase entre la tensión y la corriente producido por la impedancia. Claro. No Ahí. como el desfase entre Z e I. Ah, ok. Porque Z es un número complejo que tiene fase, pero no depende del tiempo Z. Z es una cantidad que... O sea, la noción de desfase da una idea de que hay una diferencia en el tiempo entre la respuesta de una cosa y otra. Pasa que el tiempo acá está metido atrás, en que después uno para recuperar la señal variable en el tiempo tiene que multiplicar todas las funciones por e a la j omega t. Todas cuáles, las tensiones y las corrientes, las impedancias no. Claro, sí. Bueno, seguimos. Bien, bueno, lo que estaba empezando a contar era, bueno, el tema de resonancia, que es que lo vamos a ver acá en un circuito que ya conocemos, que es el RLC serie, que es en realidad en el fondo el único que vimos en corriente alterna. Ustedes en la parte práctica espero que vean más tipos de circuitos y ejemplos usando los conceptos estos de corriente alterna y números complejos. Pero para este circuito se da un fenómeno de resonancia que estaba diciendo que está presente en otras áreas de la física. Lo vieron
posiblemente en física 1, con el tema del oscilador armónico y cuando está forzado por una función también armónica, por una función cosenoidal o senoidal variable en el tiempo, si la frecuencia del forzado está en sintonía o en resonancia, o vale lo mismo que la frecuencia de respuesta propia del oscilador, eso entra en resonancia y las oscilaciones, en el caso de la maca, que si la fuerzan con la misma tensión, la maca termina dando vuelta o entrando en una resonancia fuerte. Por supuesto, en esos casos, cuando se entra en la resonancia y se va de la aproximación, o sea, las amplitudes de oscilación exceden salvo el rango del resorte o del oscilador, deja de valer en la relación lineal entre ambos y se quiebra el sistema. Pero en la previa sirve para estudiar cuánto más puede disipar en algún caso energía, porque hay siempre una resistencia, un rozamiento, y cuál es el caso de máxima oscilación de ese sistema. Bueno, en este caso pasa algo que también es similar, porque bueno, habíamos visto que cuando uno tenía un circuito en un elemento, en un sistema, un inductor L y una inductancia L y un capacitor C, estos dos producían un sistema oscilante, que la presencia de la resistencia lo que hacía era ir disipando esas oscilaciones, pero olvidándonos un poquito por un momento de esa resistencia, esto por sí solo tiene alguna oscilación con una frecuencia característica que, si se acuerdan, estaba dada por la 1 sobre la raíz del producto de la inductancia por la capacidad. Esa era la frecuencia natural de oscilación de este circuito. En ausencia de, tampoco sin ninguna FEM, cargando simplemente el capacitor, cerrando un circuito, esto habíamos dicho que oscilaba, era el circuito LC. Si lo vimos en la parte de transitorios, ese oscilador lo estudiamos allí. Bueno, ahora sabemos que en presencia de una FEM, este circuito va a responder a la frecuencia con la que la FEM lo alimenta. Pero es de esperar que esta frecuencia la controlo yo desde afuera, la frecuencia de oscilación de la FEM, bueno, la controlo en el caso si fuese una espira rotante con el giro de la espira. Bueno, lo que vamos a ver es que, de acuerdo al valor de la frecuencia de esta FEM y cómo se compara con la frecuencia característica del circuito por sí solo, esto puede entrar o no en resonancia. Entonces, bueno, hagamos un poco y veamos un poco cómo es la potencia en este circuito, ¿no? La potencia disipada en la resistencia de este circuito. Bien, sabemos que por la relación entre amplitudes complejas, o la ley de Ohm para variables complejas, la FEM compleja, la tensión compleja, es la impedancia de este circuito por la corriente. En valores absolutos, en módulo, eso también lo podemos escribir como el valor absoluto de la FEM entre 0, es el módulo de Z por el valor absoluto de la corriente y 0. Y como vimos hace un ratito, en el valor eficaz también vale la misma expresión. Supongamos que bueno, sabemos también que la impedancia se escribe como una parte real más una parte imaginaria. En este caso, para este circuito, la parte real coincide con la resistencia y la parte imaginaria tiene en cuenta la inductancia y el capacitor. El módulo de la impedancia es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, esto que está escrito aquí. Bien, y bueno, habíamos dicho entonces que por un lado tengo esta ley, de ahí puedo despejar el valor eficaz de la corriente como el valor eficaz de la tensión dividido el módulo de la impedancia, y si escribo la potencia media disipada en este circuito, habíamos dicho que era el cuadrado del valor eficaz de la corriente por la resistencia o la parte real de la impedancia, que, repito, en este caso es la resistencia R que está presente acá. Reemplazando el valor eficaz de la corriente, en vez de usar corriente, si quiero ponerlo en términos de la tensión, esto se escribe como el valor eficaz de la tensión al cuadrado dividido el módulo de la impedancia al cuadrado, sigue siendo el cuadrado de esto,
por la resistencia R, o dándome cuenta que el módulo al cuadrado de la impedancia es la suma de R cuadrado más X cuadrado, me queda esto. ¿Sí? ¿Cuánto vale X en este circuito? Que X es la reactancia. Bueno, la reactancia tiene que ver con la parte imaginaria de la impedancia, que sabemos que para estos elementos es omega L para la inductancia L y 1 menos 1 sobre omega C para el capacitor C. ¿Sí? Esto salía de que la impedancia de la inductancia es J por omega L. Y la impedancia para el capacitor es 1 sobre J omega C o menos J sobre omega C. Bueno, juntando entonces el omega L con el menos 1 sobre omega C, me armo la parte imaginaria que es este X. Que estoy escribiendo acá explícitamente que esto es algo que va a depender de omega. ¿Sí? Omega, que es la frecuencia del forzado, la frecuencia de la tensión que está aquí forzando el circuito. Es decir, que esta reactancia, además de depender de los valores de hélice, depende de la frecuencia con la que yo estoy forzando. Pero volvamos a esta expresión, el valor medio de la potencia disipada en este circuito está dado por esta expresión, es algo que es siempre positivo, ¿sí? Porque siempre que haya alguna resistencia en el circuito, y siempre la hay, esto va a dar algo, pero alcanza su valor máximo cuando esto que está abajo, este denominador, se hace lo más chico posible. Y como veo acá que la reactancia es la resta de estas dos cosas, es posible que esto, para algún valor de frecuencia, esto se haga nulo, y por lo tanto, X se haga nulo, y esto sea lo más chico posible, ¿no? Como es la suma de dos cuadrados, R, o sea, R también, lo puedo hacer chico, pero es algo fijo que tengo dado por el circuito, no controlable, digamos, es algo que me dieron, pero lo que sí puedo controlar es omega, ajustarla de forma tal que esto sea cero, y en ese caso, que sería el caso en el que omega por L es igual a 1 sobre omega C, o sea que omega es 1 sobre la raíz de LC, es decir, omega es igual a la omega crítica, esto se hace mínimo y la potencia media disipada es máxima. ¿Sí? Entonces, esto coincide con la intuición que uno tenía de física 1, de que si yo fuerzo algo con su propia frecuencia natural de oscilación, ese sistema entra en una resonancia y disipa la mayor cantidad de energía. Bueno, acá pasa eso cuando el omega de mi forzado coincide con la omega crítica, con la omega característica, perdón, de este circuito oscilante. Al hacer mínimo esta presión, esto se hace máximo, es el valor máximo de potencia. Entonces, a esa frecuencia, ¿sí?, de forzado la llamamos la frecuencia de resonancia. ¿Sí? La frecuencia con la que uno tiene la fuente puede ser cualquier cosa, pero sabemos ahora, como aprendimos, que si forzásemos con esta frecuencia característica, el circuito disiparía la mayor cantidad de energía posible. Bien, bueno, si uno grafica la potencia disipada media, el valor medio de la potencia, en función de omega, o sea, esta función, reemplazando acá X por omega L menos 1 sobre omega C y elevando esto al cuadrado, como función de omega, esto pensado todo como función de omega, a valores fijos de R, L y C, lo que se obtiene es una curva del estilo que está aquí dibujada. Es algo que tiene un máximo, ese máximo ocurre para omega igual a omega C, que para omega igual a 0 vale 0. Eso es fácil de verlo. Aquí está la expresión, ¿no? Acá esta sería la expresión, la tenía escrita acá. Cuando omega es 0, fíjense lo que pasa, cuando omega es 0, este término que tiene que ver con la capacidad se me va a infinito, entonces me queda R más infinito, infinito, me da 0. O sea que la potencia para un circuito con frecuencia 0, que tiene un capacitor, el capacitor se opone completamente a la circulación de corriente, en ese caso quedó cargado, porque recordemos que acá estamos viendo toda la parte
se ha pasado el transitorio, no estamos considerando un transitorio de otros circuitos, sino el estado estacionario, y en el estado estacionario un circuito con un capacitor que se cargó completamente, no deja pasar más corriente. Entonces, eso corresponde a este punto. El otro extremo es cuando la frecuencia es infinita, que correspondería a un circuito en donde la inductancia, en ese caso, se opone fuertemente a la circulación de corriente, y allí también la potencia disipada se va a cero, la potencia media disipada se va a cero. Entonces, es una función que va a cero por los dos extremos, en algún lado es continua, es una función continua de omega, o sea, en algún lado tiene un máximo, y ese máximo, como acabamos de ver, corresponde al valor de la frecuencia característica. Bueno, se definen dos valores de frecuencias, que están indicados omega 1 y omega 2, tales que para esos valores la potencia, como función de omega, ¿sí? Que está escrita acá, que es una función de omega, cae a la mitad de su valor máximo. O sea, se define omega 1 y omega 2, hay dos valores para los cuales la potencia cae a la mitad del máximo que ocurre para la frecuencia característica. ¿Para qué se define eso? Para dar una idea de lo que se llama el ancho de banda de esta curva que caracteriza a la potencia. Esta es una curva que su forma es siempre esta, pero su forma específica depende de los valores de resistencias y de la inductancia y de la capacidad. Serían los puntos de inflexión de la función. Me pregunta a Florencia. Los puntos de inflexión. Sí, el punto de inflexión se definía en un punto donde la derivada segunda valía cero, ¿no? La verdad que no sé. Claro, cuando la derivada segunda se hace cero. No sabría si esos puntos... Lo que sí sé es que son los puntos, y así se define, es una cuestión práctica, en los cuales la potencia cae a la mitad. ¿Por qué quiero caracterizar esos dos puntos? Porque me da una idea justamente del ancho de esta campana, de esta función. Y me dice, ¿para qué rango de frecuencias la potencia media tiene algún valor alto? ¿Sí? La potencia, su valor más alto es para esta frecuencia, pero uno cuando fuerza algún circuito con una frecuencia dada, no siempre puede ajustar que la frecuencia sea exactamente la frecuencia característica, lo hace entre un rango de frecuencias, y que esto sea una función más picuda, es algo que yo puedo tratar de buscar. ¿Por qué? Porque yo quisiera, por ejemplo, tener un circuito que me sirva como un selector de frecuencias. O sea, supónganse que yo tengo a la entrada algo que tiene cualquier frecuencia, y del otro lado yo lo recibo, y con la disipación de lo que tengo del otro lado en la salida, alimento alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un circuito de sintonía de una radio funciona de esa forma. Y seleccionando el rango de frecuencias lo más chico posibles, alrededor de la frecuencia de disipación máxima, estoy seleccionando mejor la frecuencia que yo quiero tener. O sea, me sirve como se llama para construir un circuito de sintonía. Bueno, ahora lo termino de contar eso, cómo se usa. Pero bueno, por ahora, entonces, esto lo que me da es una idea del ancho de esta campana, o de esta función. Delta omega, que acá está indicado, se lo define como la resta entre omega 2 y omega 1. Bueno, para calcular omega 1 y omega 2 hay que hacer una cuentita que consiste en igualar la potencia media disipada como función de omega, que acá está escrita, que acá está reescrita usando el valor de la omega característica, que es 1 sobre raíz de LC, o sea que hay que hacer un par de pasajes, pero esto se puede reescribir de esta forma. Un tercer paso es utilizar esta constante alfa, R sobre 2L, que habíamos definido en el circuito RLC cuando estudiamos el transitorio. ¿Se acuerdan que esta constante alfa tenía que ver con el amortiguamiento de ese circuito? Bueno, acá, como aparece R sobre L, introduzco esta alfa. Esto es solamente una notación, si quieren, puedo hacer todo sin traer este alfa, pero me queda de esta forma más compacta. Escrita la potencia disipada
Y lo que hago entonces es, para obtener, lo que quiero es sacar este ancho de banda delta omega. Entonces para eso necesito los valores de omega 1 y omega 2. Los valores de omega 1 y omega 2 los obtengo de la condición de que la potencia para esos valores de omega sea la potencia máxima dividido 2. La potencia máxima, que sabemos que es la que se obtiene cuando omega vale la omega crítica. Si reemplazo acá omega igual a omega crítica, bueno, este término se me va, porque esto vale 0, estos dos se cancelan y queda sencillamente el valor eficaz de la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Esa es la potencia máxima que corresponde al pico de esta función. Bueno, entonces de esta condición de que la potencia sea la potencia máxima dividido 2, me queda una ecuación, un polinomio, un omega, que es esta ecuación que está acá. Queda una ecuación cuártica porque acá hay un cuadrado del cuadrado de omega, pero se puede resolver. Salen 4 raíces de ahí. Hay cosas que se cancelan al final, qué sé yo. Quedan 4 raíces de esta ecuación, de las cuales 2 corresponden a frecuencias negativas. Me quedo solo con las 2 raíces positivas, que están indicadas omega 1 y omega 2, que verifican esto, ¿no? O sea, que verifican esta igualdad. O sea, esto uno lo reescribe como toda una cosa con omega igual a 0, por eso hablo de raíces de esa ecuación. Y las 2 raíces positivas de ese polinomio, y me quedan de esta forma, más menos alfa por la raíz de alfa cuadrado más omega c al cuadrado. Hay una que es más grande que otra, es la omega 2, es la que identifiqué acá como la mayor, que es la que corresponde al más alfa, y omega 1, que es la que corresponde al menos alfa. La resta entre ambas hace que se me cancele este término con la raíz, y lo que me queda es 2 veces alfa, o sea, R sobre L. O sea que el ancho de banda en este circuito RLC es sencillamente R sobre L. Bien. Bueno, algo que también quería mencionar, bueno, esta es la potencia media disipada en función del tiempo. La corriente es una cantidad que también varía en el tiempo. Su valor medio no da, su valor medio da 0, pero si hacen el cuadrado de la corriente, el cuadrado de la corriente también tiene una forma típica como esta, y donde como la potencia media tiene que ver con el cuadrado de la corriente, en donde la potencia media es máxima, la corriente al cuadrado también va a ser máxima. O sea que el hecho de que un circuito entre en resonancia, o sea que tenga su máxima potencia de disipación, coincide con el hecho de que la corriente sea máxima en ese circuito. Y si la corriente es máxima, bueno, eso me puede servir para algo, para alimentar algún otro elemento, y aprovechar esa situación de resonancia. Entonces uno en general lo que busca en un circuito, en particular en lo que se llaman circuitos de sintonía, es que el ancho de banda delta omega sea lo más chico posible comparado con el valor de la frecuencia característica. Entonces se define una cosa que utilizan muchos los ingenieros, que es el factor de calidad Q, el cociente entre la frecuencia característica y el ancho de banda delta omega. Es una cantidad que no tiene unidades, y uno lo que busca es que este Q sea mucho mayor que 1. Si reemplazamos por los valores que conocemos de frecuencia característica, que era 1 sobre raíz de LC, y delta omega, que acabamos de aprender, que es R sobre L, esto se puede escribir como una resistencia crítica dividido 2 veces la resistencia efectiva del circuito, donde esta resistencia crítica tiene que ver con la raíz cuadrada de L sobre C. Sí, esta resistencia crítica aparecía también en el circuito RLC cuando veíamos la parte transitoria, y era el caso, digamos, que si la resistencia era mayor que esto, el circuito quedaba sobreamortiguado, y si era menor quedaba subamortiguado. Bueno, acá aparece también en este factor de calidad, y como dije, uno lo que busca es ajustarlo para que sea lo más grande posible. Bueno, acá puse algunos valores numéricos para tener alguna idea de qué tipo de factor de calidad uno tiene en algún circuito.
Por ejemplo, eso obviamente está directamente relacionado con los valores de R, L y C, ¿no? Si por ejemplo tiene un circuito con una resistencia de 60 ohms, que es algo normal, una inductancia de 1/10 de Henry, un capacitor de 8 microfaradios, todos valores normales que uno puede tener en un laboratorio. En ese caso, la frecuencia característica de este circuito 1 sobre raíz de LC me da 1100 sobre segundo, o sea, 1100 Hz. El delta omega, el ancho de banda, que es R sobre L, según lo que acabamos de aprender, me da 600 Hz. Quiere decir que el factor de calidad, definido como el cociente entre esto y esto, me queda 2 para este circuito. No es gran cosa. Bueno, fíjense qué pasa cuando uno a este circuito lo alimenta enchufándolo a un voltaje de 220. Recordemos lo que aprendimos hoy, que el 220 corresponde al valor eficaz del voltaje. En nuestros hogares la frecuencia de oscilación de la tensión y también de la corriente es 50 Hz. Eso significa que la frecuencia omega es 2pi por eso. ¿Sí? Esta sería la F de oscilación que tienen con el periodo. Eso me da 314 Hz para la omega. Quiere decir que si hago omega por L, eso me va a dar 31. Ahora vemos por qué quiero hacer omega por L. O sea, la impedancia de la inductancia me da 31 ohm. La impedancia o el valor absoluto de la impedancia, esto es lo que es este 31 ohm, el valor absoluto de la impedancia asociada al capacitor es 398 ohms, o sea, 1 sobre omega será eso. El módulo de impedancia es la suma de R cuadrado más X cuadrado. Acá hay que tener en cuenta estos dos términos. Recuerden que X era la resta de omega L menos 1 sobre gamma C, todo eso hay que darlo al cuadrado, más la resistencia al cuadrado, eso da 370 ohms más o menos. Y si uno calcula entonces la corriente eficaz, el valor eficaz de la corriente, utilizando el valor eficaz del voltaje 220 y este módulo de Z, eso me da más o menos 0,6 amperes. La potencia máxima disipada, entonces, que corresponde el valor que habíamos obtenido antes, o lo hago con I al cuadrado por R, o epsilon al cuadrado dividido R, así como estaba escrito antes, me da 22 watts. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Qué es toda esta cuenta que hice? Dije que para este circuito, con estos valores de R, L y C, cuyo factor de calidad además ya sabemos que es 2, no es gran cosa, para este circuito, alimentado con una fuente de este voltaje y esta frecuencia, fundamentalmente de esta frecuencia, la potencia que se disipa es de 22 watts. Sí, esto no se podría corresponder a una lamparita de bajo voltaje, de baja potencia. Si queremos aumentar la potencia con la cual este circuito disipa corriente, hay varias formas, pero una forma de hacerlo, si queremos hacerlo sin variar la frecuencia, es tratar de ajustar los valores de L y C para que omega por L sea igual a 1 sobre omega C. O sea, uno puede variar la potencia variando la frecuencia, dejando estos elementos fijos, eso es lo que vimos antes, ¿no? Que es este gráfico. O sea, dejo los elementos fijos y varío la frecuencia y miro cómo cambia la potencia, y ahí encontré la resonancia. O, bueno, si tengo la posibilidad, cambio los elementos de forma tal que si yo tengo la frecuencia fija, que es la frecuencia con la que viene mi voltaje en el hogar, ajusto los elementos para que para esa frecuencia 1 sobre omega C sea igual a omega por L. ¿Sí? ¿Se entiende eso que hice? Entonces, una forma en este caso podría ser cambiando C. Bueno, ¿qué valor de C tengo que ajustar para que eso pase? Lo que tengo que hacer es igualar 1 sobre omega C a omega L, que en este caso omega L es 31 ohm, y de ahí me sale que la capacidad la tendría que cambiar a un valor de, acá se va a aparecer cuando deje de moverlo, 100 microfaradios. Es un valor grande, pero todavía realizable, que esta capacidad la pueda aumentar a 100 microfaradios.
De esa forma voy a conseguir que omega L sea igual a 1 sobre omega C, y el circuito va a entrar en su régimen resonante. En ese caso, se hace la cuenta para este valor de omega C, el valor medio, el valor absoluto de impedancia da 60 ohms. O sea, esta cuenta que hice antes, que antes daba 370, ahora da 60, ¿sí? Porque cambié el valor de C, ¿no? El cambié el valor de C, me cambió este número. Lo cambié para que valga justamente 31 ohms. La corriente eficaz, en ese caso, valor eficaz de la tensión dividido módulo de Z me da 3,7 amperes, o sea, mucho mayor esta corriente, y la potencia se multiplica por 40. Más o menos, o sea que consigo una potencia mucho mayor. O sea, conseguí la resonancia ajustando el valor de la capacidad. Así que eso es lo que normalmente ocurre en los circuitos de sintonía. En este circuito, lo que uno hace es tomar un capacitor que se pueda variar el valor de la capacidad, ¿sí? Por ejemplo, moviendo las dos placas del capacitor. Sí, es un ejercicio que posiblemente ya han visto en la primera parte de la materia, creo que estaba en unos ejercicios de la práctica, que era cuando dos placas se desplazaban una respecto a otra, con algún dieléctrico en el medio, pues uno puede cambiar el valor de la capacidad, y haciendo variar el valor de la capacidad, puedo ajustarla para que sea igual a la impedancia de la inductancia, y con eso lograr la resonancia, que es el ejemplo que hice ahí, ¿no? Entonces, en los circuitos de sintonía, normalmente, lo que se hace es controlar el valor de la capacidad con alguna perilla y lograr que el circuito entre en resonancia para alguna dada frecuencia que yo estoy seleccionando con este valor de capacidad. ¿Se entiende? O sea, ajustando esta cantidad, selecciono el valor de frecuencia para el cual esto sea cero y consigo hacer entrar el circuito en resonancia y consigo entonces que la corriente sea máxima para ese valor de frecuencia. Bueno, así funcionaban los circuitos de sintonía de las radios antiguas, analógicas, bueno, todavía hay de esas radios, con un dial en los que uno con ese dial lo que ajusta es la capacidad de un capacitor interno que hay allí y ajustar esa sintonía. Bueno, ¿preguntas sobre esta cuenta? Sí, Pablo, yo tengo una pregunta. Sí. Siempre lo que vamos a buscar de un circuito es maximizar la potencia disipada. O sea, todo está concentrado en lo que se disipa de la resistencia, o puede tener otro objetivo. No, a veces al revés, no, depende de lo que yo quiera, pero en el ejemplo que yo di, justamente sí, yo quiero, digamos, el ejemplo que acabamos de ver es, como circuito de sintonía, sirve para, si uno, o sea, quizás esto lo tenía que haber dicho también, cuando uno tiene una señal de audio, que es una señal que viene por el aire, en realidad una onda electromagnética, como vamos a ver en la siguiente clase, la señal viene con una mezcla de distintas frecuencias, es una superposición de distintas frecuencias. O sea, cuando uno descompone cualquier sonido, lo puede descomponer como una suma de cosenoidales, por el maravilloso teorema de la serie de Fourier, lo puede descomponer en la suma, en una suma infinita de señales con cosenoidales o senoidales con distintas frecuencias. Entonces, si tengo una señal que viene con todas esas frecuencias, con este tipo de circuito selecciono la frecuencia que yo quiero resaltar. Entonces, en este caso a mí me interesa resaltar esa frecuencia típica y busco que la corriente sea máxima solamente para esa frecuencia. O sea, porque la corriente va a ser una respuesta a la intensidad de la FEM en las distintas frecuencias. Y la corriente entonces también va a ser una suma de frecuencias, pero yo me quedo con la que selecciono la frecuencia que a mí me interesa. En ese caso, me interesa que sea máxima la disipación para esa frecuencia. Ahora, ¿qué es lo más típico? Pero también, como ahora voy a contar justamente
por esto, existen lo que se llaman los filtros, en los que al revés, yo quiero, no sé, quiero filtrar, evitar que pasen ciertas frecuencias y quedarme con otras, ¿no? Bueno, igual, es lo mismo, ¿no? Yo, en algún sentido, en una parte es maximizo la entrada de un cierto rango de frecuencias y minimizo el rango de otras, ¿no? Con esto es lo que construyo un filtro, ¿no? Pero sí, en general uno busca maximizar la corriente que tiene. Ok, no sé si sigo bien. Vos querés maximizar la frecuencia de la FEM, pero esa no la podías elegir vos. No maximizo la frecuencia de la FEM, La maximizo, potencia en función de la frecuencia, perdón, sí. sí, maximizo la potencia disipada, que sé que también está directamente relacionada con la corriente al cuadrado, lo cual ya sé que también voy a maximizar la corriente si maximizo la potencia. O sea, eso, si yo lo esfuerzo con una FEM, perdón, con una frecuencia dada, va a tener un valor dado. Yo busco que eso sea lo máximo posible y para eso me doy cuenta que eso lo logro ajustando la frecuencia de forzada. Esa frecuencia está en nuestro control, ¿no? Sí, depende. Podría ser que yo pueda controlar la frecuencia y entonces controlando la frecuencia logro el máximo de disipación, pero podría ser que no, como en el ejemplo numérico que yo di antes, la frecuencia esta es la que viene de mi casa y no esta no la Ok, puedo controlar, es esto. Entonces lo que ok, controlo ahí es los elementos, ajusto los elementos para que resuenen a esta frecuencia. bien. Es decir, tengo dos manijas, o controlo la frecuencia o controlo los elementos. Acá en este ejemplo que di yo fui por el lado de controlar los elementos para que resuenen a la frecuencia que ya tenía. Y esa es la base del circuito de sintonía, ¿no? Uno en el circuito de sintonía, las frecuencias vienen dadas, no las controlo yo. Viene una señal y esa señal es la superposición de muchas frecuencias que yo no controlo, pero sí quiero seleccionar alguna. Quiero seleccionar una parte de la señal. En realidad es un poco más elaborado, que son las señales de la radio, la frecuencia, el sonido de la radio, de lo que habla la gente, o de la música, está montado en una señal más grande que viene de una frecuencia mucho mayor, y lo que uno selecciona es esa frecuencia mucho mayor. Como hay muchas radios, lo que hacen es repartirse la banda de frecuencia de todas las radios, y entonces tengo un amplio rango de señales en los cuales puedo separar después una de otra. Pero después el sonido, la música o la voz del locutor, eso tiene otra frecuencia que está montada en esas otras, en la frecuencia principal de la señal de esa radio, de esa emisora. ¿Qué sería la frecuencia transmisora y la moduladora? ¿Algo por el Claro, la estilo? portadora, la de la radio se llama Ah, la portadora. Sí. Eso. Esa es la que estamos hablando acá, la que seleccionamos acá. Es la Ok. portadora. Ok, bueno, gracias. Bueno, veamos rápidamente el tema este de filtros, que también es un selector de frecuencias, y definamos primero una cosa así bien genérica. Si uno tiene un circuito que se llama un circuito de 4 terminales, como acá está ejemplificado, en donde tengo alguna tensión de entrada, epsilon E de entrada, que varía en el tiempo, y una tensión de salida, epsilon S de salida en el tiempo, entre estos dos terminales, estos son los dos terminales de salida, estos son los dos terminales de entrada, y acá en el medio tengo algún circuito. Bien, si uso señales senoidales o cosenoidales, podemos escribir la tensión de entrada como la parte real de esta tensión compleja, ¿sí? Donde este epsilon es un número complejo y este a la j omega t, que es la exponencial compleja. La tensión de salida también va a ser una función compleja con la misma frecuencia, y se define lo que se llama la función de transferencia al cociente entre la tensión de salida compleja y la tensión de entrada compleja. O sea, el cociente entre estos dos números complejos
se lo define como la función T de transferencia, que va a depender en general de omega. ¿Por qué? Porque esta tensión de salida va a depender de lo que yo tenga acá adentro, y sabemos que si tengo inductores y capacitores, eso me introduce impedancias que dependen de la frecuencia, y por lo tanto la tensión de salida va a depender de la frecuencia de forzado de este circuito. Es un número complejo, entonces también se puede escribir como su módulo por la exponencial de su fase. El módulo de la función de transferencia es el módulo de la tensión de salida dividido el módulo de la tensión de entrada, y la fase, que es el argumento de este número complejo T, es la resta entre el argumento de la tensión de salida y la tensión de entrada. Nada, esto nos da una idea entonces del módulo de esta función de transferencia. Nos dice cuán intensa es la tensión de salida comparada con la tensión de entrada, y sabemos que eso puede depender de la frecuencia. Entonces vamos a ver ahora dos tipos de circuitos en donde esta función de transferencia tiene una forma típica que me permita filtrar algunas frecuencias. Bueno, el primer ejemplo es el que se llama... Esto es genérico, entonces, como dije, uno lo puede hacer para cualquier circuito de 4 terminales, como así se llama. Bueno, primer ejemplo de un circuito así, lo que se llama el filtro pasa-altos, que es un circuito que me lo armo con un capacitor C y una resistencia. Este cuadrado es el circuito. Acá le enchufo una fuente de tensión variable. Esta corriente, se establece una corriente que va a circular por aquí, y entre estos dos bornes mido la tensión de salida. O sea, lo que hago es medir la tensión de salida entre los dos extremos de la resistencia, por la cual está circulando corriente, al conectarle yo acá una fuente de voltaje variable. O sea, si acá le conecto una fuente de voltaje variable, la corriente va a circular por acá, y mido la tensión entre estos dos extremos. Bueno, aplicando las leyes que vimos de Kirchhoff para este tipo de circuitos de corriente alterna, sabemos que la tensión de salida va a ser la impedancia, que es R en este caso por la corriente, y la ley de Ohm en este tramo, si quieren, y la corriente I la saco de resolver este circuito en esta sección, en la parte donde está el circuito, que sabemos que si es un circuito que tiene una FEM epsilon E y estos dos elementos, la corriente compleja va a ser la FEM dividido la impedancia. La impedancia de este circuito, que la armo con la impedancia de la resistencia R, y 1 sobre J-ωc, la impedancia del capacitor. ¿Sí? Esto se puede... ¿También eso se entendió? Porque esa es toda la cuenta, que después siguen más cuentas, pero está en la base, digamos, para entender qué es lo que hice. Dije entonces, tensión de salida, o sea, tensión en este tramo es R por I, le de Ohm acá, y la saco como tensión de entrada dividido impedancia total, que es la impedancia total, tiene en cuenta tanto la resistencia como este capacitor que está acá. Esto se puede reescribir de esta forma, ¿sí? Pasando el J-ωc acá multiplicando, y de acá el que queda dividiendo acá arriba. Y por lo tanto, entonces, la tensión de salida dividida la tensión de entrada se obtiene directamente de esta cuenta, es esta función J-ωRC dividido 1 más J-ωRC. Y si recordamos que había una constante característica tau en un circuito RC, que era el tiempo característico de carga del capacitor, bueno, acá aparece ese tau, el producto R por C es una cosa que tiene unidades de tiempo, como hemos aprendido. Entonces esto se puede reescribir como J-ωt dividido 1 más J-ωt. Nada, es una forma compacta de escribir la función de transferencia de este circuito RC, que depende de los valores de RC, metidos acá en este tau, y depende, como se ve acá explícitamente, de la frecuencia omega. Si le tomamos el módulo a esto, el módulo nos queda el módulo de este complejo y el módulo de este otro, que es omega tau el módulo de arriba, el módulo de abajo es la raíz cuadrada de parte real más parte imaginaria, o sea, esto al cuadrado, o sea, esto. El desfasaje, bueno, hay que hacer el desfasaje, la fase de esto, que es pi sobre 2, y la fase de esto, que es el arco tangente de este omega t, no importa, no me gusta mucha atención, pero da eso.
Pero bueno, fíjense lo que pasa con el módulo, que es lo que más me interesa, el módulo de la función de transferencia. Si yo lo grafico como función de omega tau, y lo que estoy variando en realidad es omega y no el tau lo dejo fijo, el RS lo dejo fijo, esto me da una función de este tipo. Me queda que para omega tendiendo a infinito, esto se va a infinito, pero queda raíz cuadrada, me queda la función de transferencia tiende asintóticamente a 1. Mientras que para omega tendiendo a 0, esto se va a 0, se cae. Bueno, y de ahí el nombre de, acá están explícitamente escritos los límites, ¿no? Cuando omega tiende a 0, la función de transferencia, el módulo tiende a 0, de Zappa, bueno, el desfasaje tiende a pi sobre 2 en ese caso. Mientras que si omega tiende a infinito, la función de transferencia tiende a 1 y el desfasaje cae a 0. Es decir, que para este tipo de filtro, en este circuito, las frecuencias altas, las omegas grandes, pasan prácticamente sin atenuarse. La tensión de salida es exactamente la tensión de entrada cuando la omega tiende a infinito. Es decir, este circuito, si la frecuencia de oscilación es muy grande, el capacitor este no tiene tiempo a reaccionar a una variación tan alta de frecuencia y es como si no estuviera, y la función de transferencia tiende a 1. Mientras que al revés, cuando la frecuencia de la tensión de entrada es muy chica, este capacitor se empieza a cargar y descargar a un ritmo más lento, y en el caso extremo de que la frecuencia sea 0, o sea que esta tensión sea constante, que es el caso de una FEM constante, esta función de transferencia va a tender a 0. O sea, el capacitor una vez cargado no me va a dejar circular más corriente como habíamos aprendido. Pablo, sí. la función de transferencia nunca puede, siempre está entre 0 y 1, ¿no? Porque E de salida no puede ser más grande que la otra. Exacto. Okay. Bien. Bueno, entonces por eso se llama filtro pasa alto, porque deja pasar las frecuencias altas y filtra las frecuencias bajas. Bueno, bien. El caso opuesto es el pasabajos. Bueno, dicho sea de paso, esto en Labo 3, que es la versión de laboratorio de esta materia, donde ven cosas en laboratorio de esta materia, estos filtros los ven el pasa alto y el pasa bajo, solo que ven una forma alternativa del pasa bajo, que no es la que voy a contar ahora, sino que es simplemente cambiando C por R de lugar, uno logra también un filtro pasa bajo. Pero el que me gusta a mí, para aprender un poquito más de la física, es este filtro pasabajos en donde cambio la capacidad por una inductancia L. Bueno, ¿qué pasa? Analicemos este circuito, otra vez hagamos la cuenta de cuánto vale la función de transferencia y después pensamos por qué nos dio lo que nos dio. Bien, bueno, en esta cuenta vuelvo a hacer que la tensión de salida es R por I, ¿sí? Esto no cambia, y ahora es este circuito alimentado por una FEM variable. Este circuito, su corriente es el valor complejo de la FEM dividido la impedancia. La impedancia ahora total es la impedancia de la resistencia R, y ahora al tener un inductor la impedancia queda J omega L. O sea que la expresión de la tensión de salida es esta. Si hago el cociente entre tensión de salida y tensión de entrada, me queda esta función, R dividido R más J omega L, que acá también puedo introducir el tiempo característico de este circuito que habíamos visto en la parte transitoria, que es L sobre R. O sea que usando eso, esto se puede reescribir en forma así compacta como 1 sobre 1 más J omega tau, donde tau ahora vale esto. Bueno, de nuevo esta función de transferencia es función de omega, y depende también, por supuesto, de los valores de la resistencia y de la inductancia. El módulo queda 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado tau al cuadrado, y el desfasaje es el desfasaje dado por solamente este número complejo destacado, o sea, menos el arco tangente de omega tau. Bueno, veamos los límites de esta función. Cuando omega tiende a 0, esto tiende a 1, se ve claramente. O sea, el módulo de t tiende a 1 y el desfasaje tiende a 0. Entonces esto toma este valor. Y cuando omega tiende a infinito, esto se va a infinito, 1 sobre infinito va a 0, la función de transferencia tiende a 0, y el desfasaje tiende a menos pi sobre 2.
si uno lo grafica esto en función de omega, le queda una cosa de esta pinta. Y lo que se ve entonces es que acá pasan las frecuencias bajas. O sea, para las frecuencias bajas, estas omegas chicos, tendiendo a 0, la función de transferencia es prácticamente 1, es decir, la tensión de salida es prácticamente la tensión de entrada. Bueno, ¿tiene sentido esto? Sí, ¿no? Acá ya lo dije y está escrito, así que lo pudieron leer. Tiene sentido porque cuando la frecuencia es baja, la inductancia no ofrece una FEM inducida muy fuerte, porque recordemos que la FEM inducida, ¿qué era? Tenía que ver con la variación temporal de la corriente, ¿no? En la ley de Faraday hablamos del flujo de campo magnético, porque el flujo de campo magnético va a depender de la corriente, o sea que la FEM que se induce en este circuito tiene que ver con cuán rápido varía la corriente en el tiempo. Si la frecuencia de forzado es muy baja, la corriente en respuesta también va a variar lentamente, y si varía muy lentamente, o sea, la derivada temporal es chica, la FEM que se induce es pequeña y esto no pone mucha impedancia a que circule corriente, y por lo tanto la corriente pasa como si nada. O sea, lo que uno dice es que cuando las frecuencias son chicas, las inductancias actúan como un cortocircuito. En caso contrario, cuando la frecuencia es muy grande y la FEM quiere hacer variar la corriente muy rápidamente, Faraday nos dice que ante una variación rápida de corriente, la FEM inducida va a ser muy grande, porque es proporcional a la derivada en el tiempo de la corriente, y eso hace que esto frene mucho al circuito y no deje pasar nada. Entonces, para frecuencias altas, las inductancias se comportan como un circuito abierto, no dejan pasar la corriente. ¿Sí? Es el opuesto del capacitor, que para frecuencias bajas el capacitor se comporta como un circuito abierto, y para frecuencias altas el capacitor se comporta como un cortocircuito. Bien. Bueno, este tema siempre lo suelo preguntar en los finales, así que el tema de vincular este filtro pasabajos o entenderlo en relación a Faraday, ¿no? A la ley de Faraday. Es un lindo ejemplo de cómo funciona la ley de Faraday. Digamos, la cuenta nos deja tranquilo que da, pero es como que me gusta que no solamente uno lo saque por la cuenta, sino que también pueda preverlo esto por el comportamiento que tiene este circuito ante variaciones en el tiempo del efecto. Muy bien. Bueno, no hay ninguna pregunta de esto. Sí, o en este efecto entonces se llama pasabajo justamente porque deja pasar las frecuencias bajas. Estos filtros se usan mucho en cosas de audio, cuando uno quiere filtrar señales de distinta frecuencia y quiere o dejar pasar los bajos o al revés. Bien, sí, intenso, sí, puede ser esta clase de hoy. Estoy dando muchas cosas y... Uy, y se lió. Perdí el chat, ahora lo recupero. Bueno, voy a saltar entonces a la siguiente archivo que subí ayer, más bien tarde, porque bueno, como vienen pasando todas estas clases, parte de la clase estaba en el archivo anterior, básicamente casi toda la clase, y lo que nos queda de esta clase es ver transformadores. Entonces vamos a ir al tema de transformadores, el cual en media hora voy a pretender explicarlo todo. Bueno, antes incluso voy a destinar unos minutillos a
mencionarles algo de un ejemplo de inducción electromagnética, que es el tema que está, digamos, vinculado con todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Todo lo que estamos viendo de la corriente alterna sale de la ley de Faraday, si quieren. Una aplicación de este tema de inducción, no sé, lo podría haber mencionado antes, es el tema este de los detectores de metales. No sé por qué no me aparece. No recupero el puntero. Un detector de metal es algo que se hace porque viene a cuento de esto. Lo que vamos a ver ahora, que es transformadores, es empezar a aplicar. O sea, hasta ahora nosotros vimos circuitos de corriente alterna en donde uno tenía un inductor, o si tenía varios inductores, no se ejercían influencia entre sí. O sea, si uno tenía varias inductancias puestas en serie o en paralelo, bueno, habrán aprendido cómo se suman o cómo se calculan las impedancias en paralelo y en serie, pero en ese tipo de circuitos y en todos los ejercicios que tienen que ver con ese tipo de circuitos, no hay una influencia entre una parte del circuito con otra, o sea, los inductores, las inductancias, no se ejercen influencia entre sí. Sin embargo, sabemos que eso en realidad sí ocurre, que si uno tiene dos inductancias y por las cuales hace circular corriente, el campo magnético de una influye sobre el de la otra y viceversa. Es el tema justo que nos dio pie a definir la inductancia y lo que se llamaba la inductancia mutua. De hecho, incluso destinamos un rato en alguna de las clases a calcular la inductancia mutua entre dos inductancias, dos solenoides puestos uno adentro de otro. Bueno, eso ahora lo vamos a aplicar en circuitos para el caso de transformadores. Bueno, una aplicación previa de una situación como esas es un ejemplo práctico, son uno de estos detectores de metales que funcionan justamente por el efecto de inducción electromagnética, del cual uno tiene algún campo magnético que, si por ejemplo en uno de estos detectores de metales de este tipo, que tienen un imán, que al mover y al variar el campo magnético, si detectan un metal en alguna parte, la forma de detectarlo es cuando hay un metal, la variación del campo magnético de ese imán que está pasando por ahí arriba, me genera corrientes en el metal. ¿Por qué? Porque cualquier variación de campo magnético me genera una FEM sobre algún circuito que yo dibuje en el espacio. En el caso en el que tengo un metal, ese circuito, esos electrones que están libres pueden conducir corriente, y eso me induce unas corrientes que se llaman corrientes de Foucault, que a su vez generan su propio campo magnético e influye sobre el campo magnético de mi detector, y puedo medir una variación del flujo de campo magnético a través de ese efecto inductivo y detectar entonces la presencia justamente de un metal allí, ¿no? Ese es el principio básico de un detector metal de este tipo, como acá está en la imagen, de estos que vienen, no sé si alguna vez vieron algunos personajes en la playa que buscan cosas, funcionan de este tipo. Bueno, también lo que funciona en los aeropuertos es justamente dos inductancias, en este caso, que cuando uno pasa y tiene acá algún metal, estas dos inductancias que producen un campo magnético variable, cuando uno pasa y tiene algún metal, eso hace circular una corriente sobre el metal, que esa circulación de corriente, esta corriente de Foucault, es detectada por una variación en el flujo que generaron estas inductancias, y eso el aparato lo detecta como, uy, ahí hay un metal, pare, y suena la alarma. Bueno, entonces esto era un pie, ahora sí me puse en sintonía con el tema de transformadores, en donde vamos a aplicar este efecto que pueden ejercerse dos inductancias para una cuestión práctica muy útil y muy interesante, que es la aplicación de los transformadores, que es el último tema de corriente alterna que vamos a ver, que creo que también hay algunos ejercicios en la práctica, y si no, bueno, igual acá en la teoría me gusta siempre contar y destinar un rato.
Bien, entonces, supongamos que yo tengo el siguiente par de circuitos, como acá están dibujados en este esquema. En un caso tengo una fuente, ¿sí?, que tendrá, vamos a llamarle ZG a la impedancia de este generador. La G viene del generador, esta es la fuente. O sea, es una fuente que supongamos que no es ideal, que tiene alguna impedancia interna, porque adentro tiene partes inductivas, capacitivas y resistivas. La conectamos con una resistencia, que voy a llamar R sub 1, a una inductancia que voy a llamar L1. Es decir, voy a considerar que esta inductancia L1 está toda concentrada en esta parte, pero que esta resistencia es parte de esta inductancia. Lo conecto esta fuente con una impedancia dada por este ZG a una inductancia que tiene una parte resistiva que llamo R1. Entonces, el circuito, en este caso, consta de la FEM, la resistencia y la inductancia L1. Voy a poner al costado, si quieren, otro circuito que está formado por otra inductancia, que su valor es L2, cuya resistencia vamos a suponer que puede ser R2, y una impedancia de carga, que es lo que yo le conecto a este circuito, no sé, podría ser una lamparita, una radio, algún artefacto, cuya impedancia lo voy a llamar ZC de impedancia de carga. ¿Sí? Bien, bueno, si yo los pongo uno al lado del otro, estos circuitos, la inductancia de este, cuando empieza a circular corriente, impulsada por este generador, esto va a producir un campo magnético que va a variar en el tiempo. Ese campo magnético que va a variar en el tiempo me va a generar una FEM inducida sobre este circuito, como aprendimos hasta ahora. Pero a la vez, ese campo magnético va a influir sobre esta otra inductancia y también me va a generar una FEM inducida sobre este solenoide, ¿sí? Porque cualquier región en donde yo mire una variación de flujo de campo magnético me genera una FEM inducida, eso aprendimos por Faraday, y eso a su vez entonces me va a generar una corriente posiblemente sobre este otro circuito. Es decir, se activa una corriente sobre este circuito por el hecho de que este se encendió. Si estos dos circuitos se vinculan, y la forma de que se vinculan es a través de la inductancia mutua que se ejerzan estos dos solenoides. Bien, bueno, en la práctica lo que uno tiene no es uno al lado de otro, como acá están dibujados, sino que este inductor y este otro están puestos concéntricamente, como habíamos aprendido en un ejemplo, uno enrollado adentro del otro, y ambos enrollados a un núcleo de hierro, cuyo objetivo es maximizar el campo magnético que estos inductores generen cuando circule corriente, y están muy fuertemente acoplados cuando están uno dentro del otro, que habíamos visto que se acoplaban con un factor de inductancia mutua que calculamos M, ¿sí? Bien, bueno, a estos dos circuitos, aun cuando estén uno enrollado dentro del otro, son dos circuitos separados. A uno se lo llama el primario y a otro se lo llama el circuito secundario. El transformador en sí es esto que está acá marcado, y ahora vamos a ver por qué lo llamo transformador y para qué me sirve. Bien, queda claro entonces el planteo de lo que quiero hacer. Bueno, veamos, hagamos las siguientes observaciones, que tienen que ver con esto de el flujo que se inducen, o la variación de flujo que se induce cuando yo empiezo a hacer circular corriente por uno de los circuitos. Voy a llamar phi sub 1 a el flujo de campo magnético a través de el inductor cuya inductancia vale L1, o sea, a través de este primario. Ese flujo lo voy a separar entre el flujo de campo magnético debido a la corriente que circula por este mismo inductor, más el flujo debido ahora a la corriente que pueda circular por el otro. ¿Sí? Si esta corriente me enciende una corriente sobre esto también me va a aparecer un campo magnético generado por esta corriente I sub 2, que a su vez también puede influenciar sobre este inductor L1. Es decir, el flujo en general
sobre el inductor L1 lo voy a descomponer del flujo debido a sí mismo más el flujo debido al campo magnético del inductor 2. Lo mismo sobre el inductor 2, el flujo del inductor 2 lo descompongo en el flujo del inductor 2 debido al campo magnético del inductor 1 más el flujo del inductor 2 debido al campo magnético de sí mismo. Bueno, esto que es genérico, habíamos aprendido que el Φ1,1, el flujo de campo magnético del inductor 1 debido al campo magnético producido por ese mismo inductor, es la autoinductancia L1 por la corriente que circula por ese inductor, el I1. Mientras que el flujo en el inductor 1 debido al campo magnético del 2 es la inductancia mutua M por la corriente que circula por el inductor 2. Y estas son las leyes que vimos de relaciones entre flujos y corrientes para un sistema de muchas inductancias, en este caso 2 inductancias. Bueno, como voy a preferir trabajar con valores de M positivos, voy a asignarle el signo más menos aquí para tener en cuenta el efecto de que el enrollamiento de un inductor sea opuesto al del otro, y entonces las FEM que se inducen puedan ser opuestas. Eso lo tengo en cuenta acá con este más menos. El M lo dejo siempre positivo. Es un detalle técnico, pero lo menciono. Bueno, lo mismo el flujo en 2 debido al 1 es la inductancia mutua por la corriente en el 1, y el flujo en 2 debido a sí mismo es la autoinductancia por su propia corriente. Entonces, usando estas expresiones, lo que me reemplazo ahora acá, me queda que el flujo total en 1 es L1 por I1 más menos M por I2, y el flujo total en 2 es más menos M por I1 más L2 por I2. Bien, bueno, ¿cuánto va a valer la FEM que se induce en el inductor 1 debido a la variación de flujo en el inductor 1? Bueno, es, según la ley de Faraday, menos la derivada de Φ1 respecto al tiempo. O sea que tengo que derivar esto respecto al tiempo. Si estoy dejando los valores de L1, L2 y M fijos, no los cambio, están dados por algo, que ya lo construí así, esa derivada tiene que ver con las derivadas de las corrientes, me queda esto, ¿no? Menos L1 de I1 de T, menos más M de I2 de T. El menos más, porque como acá hay un menos, esto me cambió el signo. Y lo mismo para la FEM 2, derivo esto respecto al tiempo y me queda esta combinación lineal de derivadas de las dos corrientes. Bien, bueno, ¿cómo aplicar? Esto ahora lo vamos a... Esto acá es cosas básicas sobre inductancias y inductancias mutuas que ya conocíamos, de hecho, y le agregamos ahora el hecho de calcular las FEMs inducidas aplicando Faraday. Bien, si aplicamos esto ahora en estos circuitos de corriente alterna, donde la FEM es una FEM sinusoidal o cosenoidal, variable en el tiempo, como estuvimos viendo en la clase anterior y la mitad, casi la primera parte de esta clase, podemos usar números complejos, como estamos usando en corriente alterna, y considerar este circuito como un circuito de corriente alterna alimentado por este voltaje, como las leyes que vimos antes. Entonces sabemos que la FEM esta que alimenta va a estar dada por la ley de Kirchhoff, aplicada a esto, la ley de Ohm en variable compleja, y bueno, ahora lo vamos a recorrer este circuito. Ahora, fíjense, si yo no considerara nada de este efecto de la inducción mutua entre estos dos elementos, la parte de corriente compleja que habíamos visto hasta ahora, lo que nos diría es que la FEM compleja epsilon es la impedancia que esto pueda tener, habíamos llamado esta la impedancia del generador, por la corriente I1 que circula acá. Esta ahora es una corriente compleja, una variable compleja, más la resistencia I1 por R1 por I1, más la impedancia de esto J omega L1 por I1. Bien, o sea, esto hasta acá sería lo normal que conocíamos. Bueno, ¿de dónde venía en realidad este J omega L1 por I1? Bueno, si repasamos, venía en realidad de considerar que cuando uno tenía una corriente variable, acá aparecía una FEM inducida, que estaba dada en el caso de que uno tenía una inductancia por este término, L1 de I1 de T. Esta FEM inducida, sí que aparecía acá, que la tenía del lado de las FEMs, que me aparecía con signo menos acá, yo la pasaba del otro lado sumando, y después cuando reemplazaba esto por funciones
exponenciales en el tiempo, con exponenciales complejas, esta derivada me bajaba un J omega, que es esto que está acá, multiplicado por L1 por el valor de la corriente. O sea, este J omega L1 y 1 venía de hacer esto con variable compleja. Bien, bueno, el hecho de que ahora a la FEM le tenga que sumar este efecto de la inductancia mutua, lo que cambia es que se agrega un término que tiene que ver con pasar esto a variable compleja, y lo que me produce esto es un factor extra, que es este J omega M por I2, ¿sí? Porque es la derivada de la corriente 2. Me estoy suponiendo que la corriente 2 también oscila con la misma frecuencia omega, o sea, esta omega es toda la misma. Bueno, entonces, ese es el cambio que aparece por el efecto de esta inductancia mutua cuando estoy recorriendo este circuito, que es el que llamé primario. O sea, cuando recorro el circuito primario, tengo en cuenta el efecto de la FEM inducida tanto por la autoinductancia como por la inductancia mutua. Bien, cuando recorro el circuito secundario, acá no hay ninguna FEM forzante. O sea, el forzante viene dado por la inducción, pero ese lo voy a tener en cuenta con estas derivadas de acá. Entonces, en este circuito, como no hay ningún generador conectado, la FEM de este lado vale 0, y de este otro lado, ¿qué me queda? Me queda la impedancia esta de carga por la corriente I2, este tramo, I2 por R2, esto tiene en cuenta estas dos cosas, J omega L2 I2 tiene en cuenta esta inductancia, y el agregado ahora de este término, ¿sí?, que me hace bajar un J omega M por I1. ¿Tiene algo que ver con la transformada de Fourier de una derivada ese J omega? Sí, sí, es un ejemplo de lo mismo, pero acá, sin necesidad de ir a la transformada de Fourier, lo veo como simplemente el hecho de que si la corriente es E a la J omega, su derivada es J omega por la corriente. Nada más que ahí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces estas son las dos ecuaciones para el circuito primario y el circuito secundario. Fíjense que están vinculadas, o como se dice en la jerga de ecuaciones, acopladas. ¿Por qué? Porque acá aparece la corriente I1 y la corriente I2, y acá también aparece la I2 y la corriente I1. O sea que si yo, mi objetivo, como siempre en los circuitos, es obtener las corrientes, lo que tengo que hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué son dos ecuaciones? Bueno, son dos ecuaciones, como se ve, y las dos incógnitas son las dos corrientes, y todo lo demás se supone que uno lo tiene como dato. O sea, uno le dan como dato los valores de R, de L, L1, L2, el valor de la FEM, que es un dato, epsilon, la impedancia de la FEM también uno la debería tener como dato, la impedancia de carga que uno coloca es un dato, y la frecuencia con la que está haciendo variar la FEM también es un dato. Todo eso son datos, resuelvo, y eso es lo que voy a hacer ahora, resolver para obtener las corrientes I1 y 2, en este caso bien genérico. Bueno, hay un par de definiciones que se suelen utilizar para simplificar la notación. Se define la impedancia Z11 como de estas ecuaciones, todo lo que tenga que ver con la parte que multiplica la corriente I1, lo agrupo, o sea, el ZG, el R1 y el J omega L1, y con eso defino lo que llamamos la impedancia Z11. La Z12 la defino como la que vincula la parte que acopla la corriente I1 con la corriente I2, que es este J omega N por I2. Lo mismo en la otra ecuación, junto todo lo que tiene I2, saco el factor común y me queda la que llamo Z22, que es la Z de carga, más la R2, más J omega L2, y una Z21 que es más menos J omega N. O sea, esto es simétrico, está Z12 y está Z21. Si me armase una matriz con todos estos valores, sería una matriz simétrica. Bueno, con esta notación más compacta, las ecuaciones quedan más compactas, me quedan de esta forma. Epsilon igual a Z11 por I1 más Z12 por I2, 0 igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. Bueno, acá es fácil resolver. Lo que me queda es que I1 es Z22 dividido D por Epsilon, donde D es el determinante de esta matriz que me armo con
todos estos números complejos, ¿no? Todos estos son números complejos, Z11, Z12, Z21, Z22, son complejos, estos contienen el J. Perdí el puntero, no sé. Qué lío. Bueno. Perdí el puntero. Ay, me están dando medio mal la compu. Bueno, voy a tener que seguir medio así, porque se me tildó el puntero de la computadora. Bien, qué lío. Bueno, y encima lo chiqueo. Convenientes técnicos. Bueno, no sé si se sigue viendo igual, más o menos la cuenta, si me pueden seguir escuchándome. Bueno, de ahí despejo I1, como eso que está escrito ahí, I2 también la saco, y haciendo el cociente entre I1 e I2, lo que me queda es el cociente entre estas Z22 y Z12, con signo menos. Nada, eso me permite entonces resolver el circuito. No sé por qué me quedan estas dos hojas en blanco acá. Es un lío bárbaro. Bien, siguiente situación es, bueno, yo lo que quería, en realidad, hasta ahí, entonces saqué el cociente entre las dos corrientes. El objetivo que vamos a querer obtener aquí es una relación entre las tensiones en este transformador, entre el circuito secundario y el circuito primario. En realidad la tensión, el cociente de tensiones que me interesa, son esas dos que están marcadas así en verde en este dibujo, es la tensión en la impedancia de carga, ¿sí? Que es lo que yo coloco a la salida de todo el conjunto del circuito primario más secundario. Imagínense que en el secundario yo tengo dos bornes así abiertos, entre la resistencia R2 y la inductancia L2, y ahí coloco la impedancia de carga, o sea, mi aparato, y quiero saber la relación entre esa tensión de salida comparada con la tensión de entrada, que es la que me está dando el generador, teniendo en cuenta su impedancia interna ZG, que es esa epsilon 1 que está marcada así. Bueno, epsilon 1 puedo calcular en base a la ley de Kirchhoff aplicada a ese tramo del circuito, es la tensión entre esos dos puntos que están marcados ahí por esas dos flechas verdes. Se puede ver que eso es lo mismo que epsilon, la tensión de entrada, menos la caída por la impedancia del generador, o sea, I1 por Z en la impedancia del generador. Reemplazando el valor de I1 que tenía en la página anterior, lo que me queda es esa expresión que está escrita allá, ahí. Y por otro lado, epsilon 2 es sencillamente la Z de carga por la I2, también reemplazando el valor de I2, me queda esa expresión que está ahí. A ver si te lo puedo mover. Ah, sí, por suerte sí. Algunas cosas andan y otras no. Bueno, el cociente entre epsilon 1 y epsilon 2 entonces sale a ser el cociente entre estas dos cosas. O sea, el cociente que me interesa a mí, que es entre voltaje de salida y voltaje de entrada, me queda esto que está acá, esta presión completa que está acá. Bien, toda esta cuenta que hice hasta aquí es una cuenta exacta, ¿sí? O sea, basándome en este circuito primario y secundario, obtuve este resultado exacto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es considerar lo que se llama un transformador ideal, en donde se suponen ciertas aproximaciones. Una de ellas es que las inductancias estas son muy grandes, el bobinado es muy grande, de forma tal que normalmente
y además con este núcleo de hierro también se logra aumentar la inductancia de esto. Entonces, normalmente la impedancia asociada a estas dos inductancias es mucho mayor que la impedancia de carga que yo le coloco. Esa es una aproximación que tienen estos transformadores ideales, o sea, uno supone que acá hay un arrollamiento muy, muy grande de estos solenoides. La otra cosa que uno supone es que las resistencias internas de todas las cosas que intervienen en este transformador son chicas. El R1 y R2, que serían las resistencias internas de estas impedancias, las vamos a suponer, en este caso, mucho más pequeñas que la impedancia de carga. O sea que normalmente lo que uno piensa es que acá coloca algo que es con una gran resistencia, poca impedancia, la mayor parte de la impedancia está dada por la impedancia en estos dos inductores. En ese caso, entonces, es fácil ver que el Z11, que habíamos definido antes, queda aproximadamente J omega L1 y el Z22 queda aproximadamente J omega L2, porque toda la parte que tenía que ver con las resistencias la desprecio. Por otro lado, otra condición que define un transformador ideal es el hecho del acoplamiento perfecto entre estas dos bobinas. ¿Sí? Habíamos visto, como ejemplo, y por eso lo di en aquella ocasión, que si teníamos dos bobinas, una concéntrica con la otra, dos solenoides, uno con N1 vueltas y otro con N2 vueltas, pero con el mismo área de sección y la misma altura, o sea, eso quiere decir que una está dentro de la otra, habíamos calculado que las inductancias, autoinductancias tenían esta forma y la inductancia mutua tenía esta forma. Esto era para el caso en el que habíamos visto que en realidad el valor de M comparado con L, que estaba cuantificado por esta constante de acoplamiento, tenía que ver con la diferencia entre el radio interno y el radio del solenoide interno y el radio del solenoide externo. En el caso en el que tendían los dos al mismo radio, o sea que estaban prácticamente superpuestos, esta constante tendía a 1. O sea que eso es lo que vamos a considerar como acoplamiento perfecto, y vamos a suponer entonces el caso de un transformador ideal, que nunca uno lo tiene en la realidad, pero en el caso ideal sí, y este acoplamiento perfecto, entonces en ese caso se cumplen todas estas relaciones que están escritas acá, y L1 sobre M vale lo mismo que M sobre L2, y es el cociente entre el arrollamiento de vueltas del solenoide 1 dividido el arrollamiento de vueltas del solenoide 2, y el cociente entre L1 y L2 también vale N1 cuadrado sobre L2 cuadrado. Bueno, ¿por qué escribo esto? Porque van a aparecer ahora en la expresión del cociente de voltajes. Si hacen la cuenta del cociente de voltajes y también del cociente de corrientes, bueno, la cuenta del cociente de corrientes que habíamos hecho antes era esta. Este es el resultado exacto, esta primera parte. Ahora, utilizando todas estas aproximaciones, ¿sí? Y reemplazando por los valores de la corriente que yo tenía acá, pero utilizando estas aproximaciones, lo que resulta es esta expresión, este J omega L2 dividido más o menos J omega M, o sea, L2 sobre M, y por eso entonces lo di, L2 sobre M que aparece acá, que es N2 sobre N1. ¿Sí? Mientras que el cociente entre las tensiones, que es el que finalmente me va a interesar, el resultado exacto es este que está escrito acá, si acá repetí esto que estaba en esta página, reemplazando por todos estos valores me queda esto sigue siendo exacto, todo este choclo que está acá, pero ahora aproximo y tiro, por ejemplo, las resistencias, R1 y R2 las tiro, me queda esto, y después en alguna parte me queda, fíjese, me queda un término que es menos omega cuadrado M cuadrado, y acá menos J omega L1 J omega L2, usando que el acoplamiento es perfecto, L1 por L2 coincide con M cuadrado, o sea que estos dos términos se cancelan, porque acá hay un J al cuadrado que me da un menos 1 que da más, o sea que estos se cancelan y queda simplemente J omega L1 por Z de carga. Se cancelan varias cosas también, en particular los J omega, y me queda L1 sobre M. Es decir, una cosa que pasa, en este caso del transformador ideal, en donde uno tiró las resistencias y usó lo del acoplamiento perfecto, es que el cociente entre las tensiones no depende de la frecuencia. Eso no es cierto en general.
El cociente de tensiones va a depender de la frecuencia, pero en el caso de un transformador ideal, no. En este caso, entonces, el cociente de tensiones vale L1 sobre M, que, volviendo a esto que tenía escrito acá, es N1 sobre N2. Es decir, entonces, el resultado final que obtenemos para un transformador ideal es que el cociente entre las dos tensiones, en este caso la de entrada dividido la de salida, tiene que ver, es exactamente igual al número de vueltas del bobinado de entrada, del inductor del primario, dividido el número de vueltas del inductor del secundario. Es decir, que si yo ajusto los números de vueltas de cada uno de los inductores, puedo con eso controlar el cociente entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Por ejemplo, si el número de vueltas del inductor primario, o sea, el que está en el circuito primario, es más grande que el del secundario, la tensión de entrada va a ser mayor que la tensión de salida y obtengo el transformador típico de bajada, que es bajar de 220 a 110 volts. ¿Sí? Que es el que uno tiene que usar cuando trae un aparato de otro país como Estados Unidos y que funcionan a 110 volts. Bueno, uno les tiene que conectar un transformador que baje el voltaje de entrada de 220 a 110, y una forma de hacerlo es utilizando un bobinado, cuyo bobinado en el primario, un transformador, sea el doble del bobinado en el secundario, de forma tal que obtener esa bajada. El caso contrario es, si el bobinado en el primario tiene menos vueltas que en el secundario, ahí consigo subir el voltaje de 110 a 220. Bueno, a uno puede resultarle extraño esto de subir el voltaje, pero no hay que olvidarse que la corriente va en contrafase de eso, si quieren. O sea, la corriente, cuando aumento el voltaje, disminuye en la misma proporción. ¿Sí? Porque el resultado que obtuve es este, ¿no? Que el cociente entre las corrientes de entrada y de salida es inverso al cociente entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. De forma tal que ocurre entonces que el producto de voltaje de entrada por corriente de entrada coincide con el voltaje de salida por corriente de salida. Que si lo pensamos como energía, que sabemos que la energía es proporcional a tensión por corriente, esto lo que me está diciendo es que la energía se conserva en un transformador, y esto salió de toda esta cuenta de un transformador ideal, y uno lo que obtiene en un transformador ideal es que no hay pérdida de energía. ¿Sí? Entonces, uno consigue bajadas y subidas de tensiones aumentando o disminuyendo la corriente. Bueno, eso es el principio básico de cómo funciona un transformador. Estos transformadores son útiles en las estaciones para alimentar el voltaje en los hogares, porque la idea así es, uno consigue, lo habíamos charlado cuando habíamos visto los generadores de las centrales eléctricas, y toda esta discusión sobre Tesla y Edison, que Tesla era un defensor del tema de los corriente alterna. La corriente alterna es lo que me permitió hacer esta transformación de voltajes. En esta cuenta salió toda de pensar un circuito de corriente alterna. Y lo que uno busca cuando quiere transferir energía o corriente a través de una red es disipar la menos cantidad de energía posible. Bueno, si yo logro que la corriente sea bien baja, con eso voy a disipar menos energía, porque la disipación es proporcional a la corriente al cuadrado. Entonces uno busca que transferir energía a la corriente más baja posible, pero si lo que quiero es transferir la misma cantidad de energía, mantengo la tensión muy alta. O sea que en mi central hidroeléctrica la tensión es altísima, la corriente es muy baja, y con eso transporto la tensión a través de la línea de tensión de los cables, que también tiene una tensión muy alta entre sus extremos, pero la corriente es muy chiquita. Cuando eso llega al hogar, yo no quiero una tensión muy alta, porque no quiero que en mi casa haya los 20.000 volts de voltaje, la quiero bajar. Entonces hay unos transformadores que me bajan el voltaje, utilizando estos
este principio que acabamos de ver, ¿no? Bien. Bueno, con eso termino este tema. No sé si hay alguna pregunta de la cuenta. Pablo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En una de las diapositivas anteriores, cuando la fuerza electromotriz del secundario en las ecuaciones acopladas, creo que era. Ah, no, una después. Ah, no, sí, es esa. No, disculpa. En el secundario, que dice que la FEM es 0. No me quedó. ¿Por qué es 0? Bueno, por acá no tengo ninguna FEM conectada. O sea, la FEM que tengo es la que se induce. Pero la que se induce, Ah, la que se induce la tengo en cuenta con esto. ¿Sí? La tengo en cuenta, esa no es 0 y la tengo en cuenta con estos términos acá. Pero no hay ninguna extra conectada a eso. Por eso, entonces, si yo recorro este circuito, de este lado, que son las FEMs que yo me encuentre, no hay ninguna. ¿Sí? buenísimo. Con esta Sí, receta no. que uno aprende, sí, ¿entendió? Sí, no me había dado cuenta que faltaba una fuente. Claro, no hay Ahí, fuente. gracias. El secundario no tiene fuente. La fuente, en realidad el transformador no tiene fuente tampoco, ¿no? El transformador es esto que está acá. Es todo esto que está acá. Es un artefacto, un bodoque que tiene adentro un bobinado enrollado adentro del otro. Y uno enchufa de un lado el voltaje de entrada externo y después eso tiene unas dos bornes de salida donde saco la salida. O sea, el transformador es esto, pero que para analizar la corriente y el circuito uno tiene que tener en cuenta la conexión con una fuente de entrada. Bueno, acá están amenazando la clase bravísima de la práctica que se viene de transformadores. Sí, no sé por qué les resulta feo esto de transformadores. A mí me parece divertido, pero creo que soy uno de los pocos. Bien, es un tema tabú en F3, transformadores. Bueno, ay, a ver, espero que pueda salir de aquí.